El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 25. El Evangelio del Mar Rojo. En el capítulo anterior pusimos la historia del cruce del Mar Rojo en el contexto de Faraón atrapando a Israel, solo para encontrarse a sí mismo atrapado en su propia trampa y muriendo. Mientras que esto explica muchas cosas, no provee el contexto completo acerca de por qué Dios le dijo a Moisés que levantara su mano y mandara a que las aguas divididas volvieran a unirse, causando la muerte de Faraón y su ejército. Este pensamiento es enfatizado en este versículo, mostrando que Dios trajo el mar sobre los egipcios y los cubrió. Leemos en Josué 24:7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Con el propósito de entender esta parte de la historia, debemos introducir la verdadera cruz de Cristo. Debemos contemplar a los egipcios a través de la columna de fuego para ver qué trastornó a los egipcios y causó su desaparición. Cristo era aquel en la columna de fuego y Dios era aquel contemplando a los egipcios a través de él. Leemos en Éxodo 14:19. Entonces el ángel de Jehová, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Pablo conecta este ángel de Dios con Cristo. Él es aquel que guió a los hijos de Israel. Lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Cristo solamente está conectado con el término ángel con respecto a ser un mensajero de Dios. En el libro de Daniel es llamado Miguel, el arcángel, y Gabriel llama a Miguel el príncipe del pueblo de Daniel. Esto vemos en Daniel capítulo 10, versículo 13 y 21. Ahora debemos avanzar más profundo en esta historia a la luz de nuestra novena herramienta, la cual habla de la verdadera cruz de Cristo. Este material es ciertamente carne, no leche, así que tomará algo de esfuerzo masticarla y digerirla. El apóstol Pablo nos dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, o las buenas noticias de Cristo, es poder de Dios. Pablo define el poder de Dios unos versos más abajo, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Es por esta razón que el apóstol Juan conecta la predicación del Evangelio con la adoración al Dios Creador en el libro de Apocalipsis 14
versículos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se requiere del poder creativo de Dios para salvar a una persona. El mismo poder que llamó al mundo a la existencia puede regenerar el corazón humano para hacerlo como Cristo. En su libro El Pacto Eterno, el pastor y doctor E.J. Waggoner hace esta perspicaz observación. Esto está en la página 18 al 19. Es decir, desde la creación del mundo los hombres han sido capacitados para ver el poder de Dios si es que emplean sus sentidos, ya que se los discierne claramente en las cosas que han hecho. La creación muestra el poder de Dios. Por lo tanto, el poder de Dios es poder creador, y dado que el Evangelio es poder de Dios para salvación, queda demostrado que el Evangelio es la manifestación del poder creador para salvar al hombre del pecado. Pero hemos visto que el Evangelio son las nuevas buenas de la salvación en Cristo. El Evangelio consiste en la predicación de Cristo y Cristo crucificado. Dijo el apóstol: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 17 al 18. Y también nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23 al 24. Es por eso que el apóstol dijo: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. La predicación de Cristo y de Cristo crucificado es la predicación del poder de Dios. Por lo tanto, es la predicación del Evangelio, ya que el Evangelio es el poder de Dios. Y eso está en perfecta armonía con la conclusión de que la predicación del Evangelio consiste en presentar a Dios como al Creador, puesto que el poder de Dios es un poder creador, y Cristo es aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Nadie puede predicar a Cristo excepto si lo presenta como al Creador. Todos deben honrar al Hijo de la misma forma en que honran al Padre. Toda predicación que reste preeminencia al hecho de que Cristo es el creador de todas las cosas no es la predicación del Evangelio. En la obra de Dios de salvar a los israelitas, resulta evidente que el poder creador de Dios estaba trabajando. Si miramos de cerca el cruce del Mar Rojo, vemos elementos de la semana de la creación manifestándose. Consideremos 3 puntos del cruce del Mar Rojo que tienen relevancia en la historia de la creación. Veamos Éxodo 14, versículo 19 al 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó, y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En el primer día de la creación, apareció la luz, y Dios separó la luz de la oscuridad. Vemos que cuando la columna de nubes se puso entre los israelitas y los egipcios, la luz fue separada de la oscuridad. En el segundo día de la creación, Dios dividió las aguas de arriba de las aguas por debajo. Después, en el tercer día, las aguas que estaban debajo fueron reunidas y apareció la tierra seca. La palabra exacta usada para suelo seco en la historia de la creación es usada para la tierra seca por la cual cruzaron los israelitas. En el libro Riesgo Divino, explicamos en detalle la historia de la creación y su significado para el Evangelio. Antes de que Dios diga sea la luz, había oscuridad sobre la faz de la tierra y estaba cubierta de aguas. Satanás había venido a esta tierra para prevenir la obra de Cristo en la creación de este mundo y frustrar los propósitos de Dios en su Hijo. En la historia del Mar Rojo, Satanás frustraría los propósitos de Dios al prevenir el escape de Israel debido a la barrera marítima. Cristo es la luz del mundo y la revelación celestial. Había una separación entre luz y oscuridad. Esta separación fue expandida cuando las aguas fueron separadas. Las aguas por encima representan a los ángeles leales que confiaron la revelación de Dios de su Hijo, mientras que las aguas por debajo representan a Satanás y sus ángeles que se apartaron de la luz. A las aguas por debajo, Dios las llamó mar. En las aguas debajo, Dios creó grandes monstruos marinos. Génesis 1:21. La palabra usada para monstruo marino en este capítulo es la misma palabra usada para la serpiente que salió de la vara de Moisés, y también es la misma palabra usada en Salmo 74:13 para referirse a los monstruos a los cuales Dios había quebrantado la cabeza cuando dividió el Mar Rojo, lo cual mencionamos antes. Mientras el pueblo de Dios pasa del desfiladero hacia la boca del mar, la cual era la boca de la serpiente o el dragón en las aguas, tenemos una ilustración haciendo eco de las palabras de Dios que trajeron al mundo a la existencia. La serpiente antigua, el diablo, se posicionó de un modo tal que pudiera evitar que Cristo hiciera su obra de creación. Estaba lista para devorar la semilla que nacía tan pronto fuese creada. Leemos en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, produjo que Satanás y su ejército retrocedan, tanto en la historia de la creación como en el cruce del Mar Rojo. Esta representación de Baal-Zephón, el monstruo, nos habla del dominio de Satanás, al cual los israelitas están entrando por el poder de Dios. Los ángeles de luz retienen las fuerzas de la oscuridad para habilitar al pueblo de Dios a avanzar. Leemos acerca de un fuerte viento oriental que sopló las aguas y causó que se dividieran. En la historia de la creación, el Espíritu de Dios, el cual a veces es representado por el viento, se movía sobre las aguas, y en el segundo día el firmamento fue llenado con aire entre las aguas, poniéndolo por nombre firmamento. Si no hubiese un firmamento, la vida no podría existir. Sin la preparación de las aguas, no habría tierra seca en donde podamos vivir mientras residimos en este mundo. Todo este es vital entenderlo debido a lo que leemos a continuación en Éxodo capítulo 14, versículo 23 al 25. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer,
el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Justo antes del amanecer, la presencia de Dios, mirándolos desde la columna de fuego y de nube, causó que el ejército del faraón temblara. Aquel que estaba en la columna de fuego y nube era Cristo. El sol es un símbolo de Cristo, la luz del mundo. Cuando los egipcios estaban cubiertos de oscuridad y pudieron ver la barrera entre ellos y los israelitas, tuvieron advertencia suficiente para saber que no era sabio intentar perseguirlos. Pero después del endurecimiento del corazón de Faraón, a través de las plagas, Faraón había dejado de oír los aguijones de la conciencia, y tan pronto como la nube comenzó a moverse, continuaron en sus esfuerzos determinados de capturar a los israelitas. Todo esto toma lugar mientras el sol comienza a aparecer, lo cual es reminiscente del cuarto día de la creación y del amanecer de Cristo, el sol de justicia. Malaquías 4:2 dice: «Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos». En la historia del Mar Rojo, hemos visto los 4 puntos que conectan con la semana de la creación. Pero toda la semana de la creación es revelada en esta historia. Veamos. Semana de la creación. Génesis 1, versículo 1 al 5. Se separa la luz de la oscuridad. En el cruce del Mar Rojo, el paralelismo. Los egipcios están separados de los israelitas por la columna de nube. Luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Éxodo 14:20. Semana de la creación, día 2. Aguas divididas. Génesis 1, versículos 6 al 8. En el cruce del Mar Rojo, el paralelismo. Las aguas del Mar Rojo divididas. Éxodo 14:21. En la semana de la creación, día 3. Suelo seco. Aparece el cual fue reunido en un solo lugar llamado tierra. Las aguas también se reúnen como mares. Génesis 1, 9 al 13. En el cruce del Mar Rojo, el paralelismo es que el suelo seco aparece y las aguas retroceden. Éxodo 14:22. Día 4 de la creación. El sol y la luna son creados. Génesis 1, versículo 14 al 19. En el cruce del Mar Rojo, el sol sale. Éxodo 14:27. Día 5 en la semana de la creación. Monstruos marinos en los océanos. Génesis 1, versículo 14 al 19. En el cruce del Mar Rojo, Faraón, el dragón, está en el mar. Ezequiel 29:3. Sexto día del día de la creación. El hombre es creado en libertad. Génesis 1, versículo 26 al 28. En el cruce del Mar Rojo, los israelitas son salvos y nace una nueva nación libre. Éxodo 14:30 y Éxodo 15:16. El pueblo que compraste o creaste. En la semana de la creación, el séptimo día, el poder de Dios manifestado. Romanos 1:20. En el cruce del Mar Rojo, el poder de Dios manifestado. Éxodo 14:31. Pablo comprendió la realidad del Evangelio manifestado en la creación cuando adaptó las palabras del Salmo 19 a la predicación del Evangelio. Leemos primero Salmos, capítulo 19, versículo 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan
sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Romanos capítulo 10, versículos 17 al 18. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Esto revela que el poder redentor de Dios en Cristo es manifestado en la historia de la creación. La redención de los israelitas en el Mar Rojo está estampada con la historia de la creación. Ellos fueron recreados. Es por eso que Pablo ve cuando fueron bautizados, en 1 Corintios 10:2, es decir, que fueron nacidos de nuevo. El mismo poder redentor o creador es manifestado en la historia de Noé, cuando las aguas divididas se reunieron desde arriba y desde abajo, y Noé fue salvo en el arca con su familia. Toda la salvación de la raza humana es expresada en la historia de la creación y puede ser resumida de la siguiente manera. Evento: luz de la oscuridad. Génesis 1, versículo 1 al 5. Representación: guerra en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 7 al 9. Satanás aparece, esparce oscuridad acerca del carácter de Dios. La luz brilla en el rostro de Cristo. 2 de Corintios 4:6. Enoc, cuya predicación de justicia es la luz en el primer periodo de 1000 años, culmina al ser llevado al cielo. Génesis 5, versículo 21 al 24. Día 2. Separación de las aguas. Génesis 1, versículo 6 al 8. Representación: la luz del Evangelio produce que la oscuridad se convierta. Ocurre la separación de Satanás y sus ángeles de Dios. Judas 1:6. La luz y la oscuridad ahora batallan por las mentes del universo. 1 Juan 1:5. Noé, el predicador de justicia en el segundo periodo de 1000 años, soporta la reunión de las aguas que están por encima y por debajo. A través de la gracia de Dios en el pacto eterno, las aguas son nuevamente separadas. Leemos en Génesis 9, versículo 9 al 17. Tercer día, las aguas se reúnen y aparece tierra seca. Génesis 1, versículo 9 al 13. Representación: el sembrador avanza para sembrar la semilla del Evangelio. Mateo 13:3. El Evangelio da un fundamento sólido para asentarse y nos saca del horrible pozo. Génesis 1:2, Salmo 40, 1:2. Dios restringe la actividad de Satanás y pone límite a las aguas. Job 26:10. La distinción entre los reinos de la luz y de la oscuridad son revelados en las vidas de Nimrod y Abraham y sus descendientes a través del tercer periodo de 1000 años. Día 4. Dos grandes lumbreras y las estrellas. Génesis 1, 14 al 19. Representación: la semilla del Evangelio se manifiesta en el cielo. Corresponde al primer día. Los cielos declaran la gloria o el carácter de Dios. Salmo 19:1. Es ratificado el marco de la mujer de Apocalipsis 12. Estas luces son dadas para los tiempos de reunión de Dios y la corriente de vida que sale de su trono. Ezequiel 46, versículo 47. Cristo, el sol de justicia, aparece al final del cuarto periodo de 1000 años. 5. Quinto día, peces y aves. Génesis 1, versículo 2 al 23. El Evangelio, es la representación, se manifiesta en el mar y en el aire. Corresponde al segundo día. Job 12:17. Las aves del cielo fueron diseñadas para revelar el carácter de Dios.
La conexión en el segundo día también revela la separación entre la iglesia en el desierto y la iglesia en Roma en el quinto periodo de 1000 años. Apocalipsis 12:6. Dos evangelios diferentes son representados. Uno se vuelve guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Y el otro permanece como pescadores de hombres de Cristo. Mateo 4:19. Sexto día. Los animales y el hombre. Génesis 1, versículo 24 al 31. Representación. El hombre es hecho a imagen de Dios y creado para revelar su carácter. Los animales también existen para revelar la luz del carácter de Dios. Cuando el hombre alcanza su plenitud en el segundo Adán, entonces estamos preparados para reposar. Génesis 1:26, Job 12:7 y 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Los 144,000 que se manifiestan al final del sexto periodo de 1000 años revelarán la gloria de Dios. Apocalipsis 14, 1 al 5. Día 7. Reposo sabático. Génesis 2:13. Representación. La gran controversia termina y entramos en el reposo cuando la oscuridad es disipada. Ya no hay más noche. Los santos están 1000 años en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 23 al 25. El punto fundamental en este cuadro es que Cristo fue revelado al final del cuarto periodo de la historia humana. Él es la luz del mundo, el sol de justicia. La más grande revelación de luz llegó al mundo en ese momento. También es el momento cuando Cristo fue crucificado. Dios mencionó dos señales que causaría que el pueblo le creyera a Moisés. La primera señal fue convertir la vara en culebra. La segunda señal fue poner su mano en el seno y al quitarla estaría leprosa. Moisés mostró ambos señales a los israelitas en Egipto, pero a Faraón solo le mostró la vara convertida en culebra. ¿Experimentó Faraón la segunda señal? Leemos en Salmos 74, versículo 11 al 13. ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Con todo, Dios es mi Rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Cristo es aquel que mora en el seno del Padre. Juan 1:18. Cristo es el poder de Dios. 1 Corintios 1:24. Cuando Faraón y su ejército se ahogaban aterrorizados, Cristo estaba con ellos, sufriendo con ellos. El Salmo 18 habla de Cristo en la cruz y vemos que este lenguaje es similar a lo que experimentó Faraón en el Mar Rojo. Leemos a partir del versículo 4 y 5. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió en sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Versículo 12 al 15 de Salmo 18. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. La lepra es un símbolo del pecado. Lo vemos en Levítico capítulo 13. Y en la cruz, Cristo se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Al sacar la mano leprosa del seno, vemos a Cristo crucificado en la muerte de los egipcios. Pero en nuestro estado humano, lo consideramos herido de Dios y abatido, como menciona Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
La herramienta de la cruz presente nos revela los sufrimientos de Cristo en la experiencia del Mar Rojo. Pero Dios tuvo que entregar a los egipcios como rescate para salvar a los israelitas, porque esta es la única manera en que tanto los egipcios como los israelitas podían llegar a aceptar el mal hecho en Egipto. Ahora llegamos al punto crucial de todo lo que hemos estado explicando. Recordemos en el capítulo 6 cómo la humanidad entiende la frase Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imaginamos que Dios abandona a su Hijo porque su justicia demanda la muerte de Cristo para nuestra salvación. Exactamente lo mismo ocurre en la historia del cruce del Mar Rojo. Nuestro sentido de justicia produce que veamos el levantamiento de la vara y la reunión de las aguas como si la justicia vengativa de Dios estuviera destruyendo al pueblo egipcio por sus pecados en contra de Israel. Nuestro sentido de justicia causa que veamos a Dios sin sus cualidades paternales. La oscuridad que cubrió la tierra, los truenos y los rayos que se manifestaron en la cruz son entendidos como la ira de Dios hacia el pecado. Pero en el Salmo 18, Cristo estaba pronunciando las palabras de un padre con el corazón roto cuyo hijo acababa de ser asesinado por la raza humana. Dios aparece como el destructor de Faraón, tal como aparece como destructor de Cristo en la cruz. En ambos casos, Cristo fue crucificado. En ambos casos, la redención ocurre para el pueblo de Dios. Cuando Jesús murió en la tierra, tanto el inocente como el culpable fueron colgados en cruces. El corazón humano requiere de la muerte del inocente y del culpable para que su sentido de justicia sea satisfecho. Puede ver más sobre esto en el capítulo 9 del libro La Expiación para más detalle al respecto. Esto está basado en ideas carnales de lo que pensamos que Dios quiere y es inspirado por Satanás. He cubierto este tema en mayor detalle en el libro de la expiación. Las muertes del hijo relativamente inocente de Faraón y todos los primogénitos de Egipto se convirtieron en la clave para permitir a los israelitas irse de Egipto. Pero no fue hasta la muerte del culpable Faraón en el Mar Rojo que Israel experimentó la redención completa. Hay una pieza más de evidencia que necesitamos considerar con el cruce del Mar Rojo y se relaciona con la destrucción final de Satanás. Brevemente hablamos de esto en el capítulo anterior. De Satanás se dice que es traspasado en el corazón del mar. Ezequiel 28:8. Consideremos cuidadosamente el verso 7 de este capítulo. Ezequiel 28, versículo 7. Haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Dios nos dice que Satanás será asaltado por un ejército que es el terror de las naciones. La palabra en hebreo para terror significa opresor violento o tiránico. Aquellos que han sido gobernados por Satanás a través de las edades reflejan su carácter y cuando se dan cuenta que están perdidos, se vuelven a Satanás y procuran devorarlo. El capítulo en Ezequiel continúa a partir del versículo 9 al 10. Te jactarás entonces diciendo, soy un Dios, frente a tus asesinos. Para ellos no serás un Dios, sino un simple hombre. Morirás como un pagano en manos del extranjero. Yo, el Señor soberano, he hablado. Dios indica que extranjeros matarán a Satanás. Estas son personas extrañas a Dios porque no lo conocen. Lo que es más interesante acerca de la palabra usada para extranjeros es que es la palabra exacta que describe el acto extraño de Dios, que vemos en Isaías 28, versículo 21. El Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perazín y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño. Vendrá para hacer algo
poco común. El acto extraño de Dios es hacerse a un lado y permitir que las consecuencias se desarrollen. Al final, Dios se hará a un lado y permitirá que las semillas malvadas que Satanás ha plantado en las naciones crezcan y lo destruyan. Pero al igual que la historia del Mar Rojo, parecerá que Dios destruyó a Satanás. Las aguas del Mar Rojo representan pueblos y naciones. Leemos en Apocalipsis 17:15. Luego el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Estas aguas fueron agitadas por Satanás a través de su naturaleza violenta y tirana. El Leviatán, que también representa a Satanás, revela esta característica en el libro de Job, capítulo 41, versículo 31 al 32. El Leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento, agita las profundidades como una olla de ungüento, deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. La furia que Satanás inspiró en los hombres se volverá sobre él. Será ahogado en la cosecha de las semillas de violencia que plantó en el hombre. Dios no puede ser burlado. Lo que Satanás sembró también segará. Pero incluso en este proceso, Cristo es crucificado. Él creó a Lucifer y lo ama. Es tortura para él verlo llegar a un fin tal. Cada respiración de Satanás viene de Cristo y por lo tanto Cristo sufre con él hasta el final. Pero la humanidad considera a Cristo como herido de Dios, no herido del hombre. ¿No es momento de salir de la ceguera de nuestra lectura superficial de la Biblia? ¿Permaneceremos contentos con una lectura a nivel superficial de las Escrituras? Esta historia del Mar Rojo es tan rica en significado. Hay otras cosas que aún no hemos tocado. Hay una conexión entre Baal-Zephón y el Señor del Norte y el Rey del Norte, quien instala su palacio entre la montaña gloriosa y el mar en Daniel capítulo 11, versículo 45. Pero no nos detendremos a explorar esto ahora. Es solo un ejemplo de cuán rica es la palabra de Dios y cuánto más puede ser explorado aquí. Estaremos estudiando estas cosas para siempre y no se agotarán. Como oré acerca de esta historia y le pedí a mi Padre Celestial que me la explique. Estas cosas que he compartido con ustedes es lo que me fue entregado. Cuán más rica y más hermosa es esta historia a esta luz. Verdaderamente los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni tampoco nuestros caminos son sus caminos. ¿Creerás en el Evangelio del Mar Rojo? ¿O permanecerás en la penumbra de ver a Dios como el Dios guerrero ahogando a sus enemigos? Como juzgues, serás juzgado. Resumamos esta historia en relación a nuestras 10 herramientas. Herramienta 1. La familia. Aplicación. Los egipcios son hijos de Dios. También ellos, aunque lo han conocido menos que los israelitas. No podemos simplemente verlos como enemigos de Dios. Se han hecho a sí mismos enemigos de Dios, pero Dios los amaba igual que a los israelitas. Él no hace acepción de personas. Herramienta 2. El carácter del Evangelio. Jesús nunca ahogó a nadie mientras estuvo aquí en la tierra. Los líderes judíos se hicieron sus enemigos, así que su casa fue dejada desierta. Él no los mató, sino que permitió que los matasen. Herramienta 3. La enemistad. Aplicación en esta historia. Moisés declaró que nunca más verían a los egipcios de nuevo. Éxodo 14:13. Dios no dijo esto. Él solamente dijo que sería glorificado a través de Faraón. Faraón endureció su corazón a un nivel tal que no vio las señales de advertencia en la columna de nube tornándose clara y oscura, ni el aviso de regresar cuando quedaron atrapados. Herramienta 4. Los dos espejos. Aplicación en esta historia.
El mandato de Dios a Moisés de levantar su mano para que las aguas se volvieran a juntar parece mostrar a Dios como matando a los egipcios en el espejo del antiguo pacto. En el nuevo pacto, Faraón toma una senda de redención sin fe y los ángeles no fueron capaces de retener las aguas. Las aguas simbolizan las naciones que finalmente destruyen a Satanás a través de la furia que él plantó en ellos. Herramienta 5. La protección del ángel. Los ángeles protegieron a los israelitas a través del Mar Rojo, esta es la aplicación, pero dejaron de proteger cuando los egipcios lo atravesaron. Herramienta 6. La maldición de la tierra. La aplicación en esta historia. La falta de fe de Faraón hizo imposible que las aguas permanezcan divididas. Como en los días de Noé, las aguas se reúnen a causa de su maldad. Herramienta 7. La proyección. Aplicación en esta historia. Cuando leemos la Biblia, pensamos que Dios es igual a nosotros. Y como Faraón era un tirano cruel, naturalmente pensamos que merece morir. Imaginamos que Faraón es herido de Dios y afligido, pero en realidad Cristo sufrió las agonías de la crucifixión en la muerte del Faraón y de los soldados egipcios. Herramienta 8. Los dos pactos. Aplicación en esta historia. La muerte de Faraón y los soldados magnifican la creencia israelita de que Dios era un Dios de guerra. Este rasgo pecaminoso abundó en la historia del Mar Rojo. También abunda para todos los que creen que Dios personalmente ahogó a los egipcios. Herramienta 9. La verdadera cruz. Aplicación en esta historia. Cristo fue crucificado en el Mar Rojo en la pérdida de los egipcios. Fueron dados como rescate para salvar a Israel. El primogénito inocente de Faraón fue sacrificado en Egipto y el culpable Faraón fue sacrificado en el Mar Rojo, completando el proceso de expiación para Israel. Del mismo modo, Cristo fue primero muerto para abrir nuestras mentes, pero la expiación será completada para nosotros cuando los malos con Satanás sean destruidos. Herramienta 10. El juicio de Dios. Aplicación en esta historia. Faraón pensó que había atrapado a los israelitas, pero esta trampa destruyó a Faraón mismo. Dios juzgó a Faraón permitiéndole recibir las consecuencias de sus elecciones. Si Dios hubiera atraído a los egipcios hacia las aguas, entonces podríamos decir que Dios los mató, pero intentó prevenir que entraran en el agua y quitó las ruedas de sus carros para retenerlos, tal como vemos en Salmos 9:16.